En más de una oportunidad hablamos con la señora Carmen Barrandegui. La señora Carmen Barrandegui es una amiga de muchos años con la que hemos hablado. Y un día accidentalmente hablamos síndrome de TEA, es relacionado, para que usted entienda, a lo mejor el autismo y en otras deformaciones, estas formaciones también. Hoy día el tema quiere ser el Asperger, que es un sistema, bueno, ya Carmen nos va a explicar. Y en aquel momento cuando hicimos así relacionado con la seguridad vial, me acuerdo que hicimos una nota y en poco tiempo tuvimos 85.000 visitas preocupadas por la temática, lo que nos hizo pensar de que ese tema, y que es tratado por Carmen, que es excelente, nos había guiado por el buen camino y que esto era parte de mucha gente que tiene o está relacionada con este tema y que es bueno que nosotros lo toquemos. Y hoy, una vez más, Carmen, te damos la bienvenida con Daniel. Es un gusto recibirte como siempre. Bueno, hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y más que nada, súper agradecida porque, bueno, porque esto hace que no discriminemos todo aquello que no conocemos. O sea que, bueno, cuanto más sabemos del tema, más nos acercamos sin miedo y más podemos contribuir y poner nuestro granito de arena en la sociedad. Así Sí, que mil gracias, Jorge, por la invitación. y Un yo gusto. agrego además, Carmen, de que lo que tú decís es que nos sorprendemos además por cosas que no nos imaginamos porque no conocemos realmente cómo funciona. Entonces, me parece que desde que tú contaste, le diste luz a esto, una luz diferente que nosotros no lo sabíamos, que no nos podíamos imaginar que alguien con TEA pudiese, por ejemplo, conducir. Y mucho menos nos íbamos a imaginar que ese conductor iba a tener la excelencia de un gran conductor. Entonces me parece que todo lo que tú has contado hasta ahora lo que ha hecho es nutrir a una sociedad que necesita saber de qué se trata. Y hoy es una nueva instancia para que nos cuentes algo más y seguramente tenés algo para contarnos. Este, bueno, sí, como en los últimos tiempos, por suerte, se está hablando mucho más del trastorno del espectro del autismo. Y bueno, y en este momento tenemos, este mes se conmemora o se habla más de los síndromes de Asperger, del síndrome de Asperger, que es un trastorno del espectro del autismo de alto funcionamiento. ¿Qué significa esto? Que tienen, vamos a decir, habilidad, tienen una inteligencia, vamos a decir, por arriba de la media o por arriba de lo normal. Y eso muchas veces los hace también funcionar de una manera diferente, o sea, tienen un sistema operativo distinto al de los neurotípicos, es decir, bueno, tienen habilidades que nosotros no tenemos y que por eso a veces se nos dificulta trabajar con ellos, se nos hace difícil el trabajar con ellos, porque desconocemos muchas veces la manera de saber cómo perciben la información. Sin duda hace poquito tiempo yo le explicaba a una mamá que bueno, que su hijo en este momento para mí era un gran desafío porque sinceramente yo desconocía muchas veces muchas de las temáticas eh, que él me planteaba y para mí era ponerme a estudiar algunos temas bueno, que los habría tocado en el liceo, pero que me quedaba corta, me quedaba sin diálogo con él por falta de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, lo importante de poder entender y poder decir que, bueno, tenemos que preparar muchas veces para hablar con ellos o para enfrentarnos, porque realmente ellos tienen intereses algunas veces muy restringidos, pero de eso saben muchísimo y nosotros tenemos que ayudar también a desarrollar la parte emocional en ellos, como decir, la inteligencia emocional, que es lo que más les cuesta a ellos, ¿no? O sea que eso es Carmen, como, muchos hablan de ceguera emocional, pero realmente se les dificulta tremendamente hablar de esto. te escuchaba y aquella película de Dustin Hoffman tiene algo que ver con esto, que tenía una personalidad sobre las cosas que le interesaba, tenía una capacidad brutal. ¿Esa tiene algo que ver o no? ¿O es simplemente un film que no tiene que ver con la realidad? Sin duda que tiene muchísimo que ver con la realidad. Yo no, o sea, sin duda hay tantos síndromes de Asperger como personas en el mundo, por eso Mm. se nos dificulta tanto Ah, tener una guía o un plan de acción. Lo que pasa con los trastornos del espectro del autismo, por eso llaman espectro del autismo, porque tienen muchísimos claro, mucho matices bueno. y no encontramos una persona igual a otra. ¿Tá? Tienen muchísimo interés de repente por los números o por la física o por las cosas abstractas y,
y yo creo que la manera de irrigar el cerebro es diferente a la nuestra, en muchas de las cosas, que eso se ha visto en mapeos cerebrales y que llegan a otras, tienen otras conclusiones, otros razonamientos que nosotros no llegamos muchas de las veces. Muchas de las personas con trastornos del espectro del autismo son ingenieros, muchas de las personas son ingenieros, porque en realidad les cuesta muchísimo vincularse con las personas, pero con lo que son aparatos, con lo que son máquinas, con todo eso son perfectos a la hora de vincularse, ¿no? Son muy justos, o sea, muy ajustadas las cosas que hacen. Sí, Carmen, Por vos eso en sabés que aquella me estaba acordando que en la primera charla que tuvimos, cuando te preguntamos Sí. si podía manejar, qué sé yo, me dijo, tené presente que el día que aprendas las reglas de tránsito las vas a ver mucho mejor que vos. Lo tengo bien claro. Y resulta que ahora, conversando con un amigo que tiene un hijo, casualmente con el tema de Asperger, me estaba contando que su percepción de las cosas y el relacionamiento es difícil, pero además es una constante explicación, porque a veces se entiende y dice, ¿de qué se ríen? Ese chiste que está haciendo el señor es muy malo, esto no es gracioso. Entonces, es una percepción totalmente diferente y radical o terminal de las cosas que a nosotros nos hacen gracia y que por ahí realmente la esencia no lo es. Sin duda, Jorge, lo que estás diciendo es, así, ¿qué pasa? Ellos entienden mucho más el lenguaje literal, vamos a decir, ¿no? Ellos es como literal. El chiste, por lo general, tiene un doble sentido. Entonces, para ellos no es un chiste. Aquellos enunciados, por lo general, se condicen con la realidad. Si yo le digo a un niño, vamos a decir, poner las cartas boca abajo, posiblemente él agarre las cartas y se ponga boca abajo, en posición, ¿no? Boca abajo, o sea, que no lo va a asimilar como diciendo, o sea, a nosotros nos puede parecer un chiste, pero en realidad él es 100%, vamos a decir, semántico pragmático con las cosas que dice, o sea, eso es de un significado. Y los chistes por lo general lo que tienen es un juego de palabras que a nosotros nos causa gracia, pero para ellos les cuesta muchísimo entender un chiste, o muchas veces no entienden el doble sentido de las cosas. Yo el otro día estaba hablando con una persona y bueno, esta persona trabajaba en un cuartel militar y estábamos haciendo un entrenamiento de bicicleta y uno trabajaba en un cuartel militar. Y entonces en un momento era tan exigido y había uno de los chicos que estaba con nosotros que tiene síndrome de Asperger, que uno le dice al otro, lo que pasa es que come con los presos. Y el otro, y el chico con síndrome de Asperger le queda preguntando, ¿pero cómo? ¿Come con los presos? En realidad lo que quisimos decir que era que convivía en el día a día. Claro. Entonces, bueno, ese doble sentido no lo capta.